Buen día, mi nombre es John Alexander Rojas. Esta es la actividad de construcción aplicada número 3 de la asignatura de Administración de Bienes del profesor Freddy Alberto Guarín. El día de hoy voy a hablar sobre la clasificación de los bienes. Según su naturaleza, los bienes que forman parte de la entidad, sin tener presente los dineros y títulos valores, tendrán diferentes clasificaciones conforme a su clase, su naturaleza, su uso, su destino, esto con el fin de facilitar la elaboración de inventarios y la posterior rendición de cuentas. En cuanto a los bienes tangibles, debemos tener en cuenta que son los elementos que ocupan un espacio y tienen un valor según sus características físicas y técnicas y son clasificados como muebles o inmuebles. En primer lugar, entonces tendremos los muebles, los cuales se dividen en cuatro clases. Tenemos primero el equipo de procesamiento de datos, el cual es el valor y de adquisición de montajes y de los diferentes equipos y elementos de procesamiento de datos. Enseguida tenemos la maquinaria y el equipo, los cuales hacen referencias al costo de adquisición o avalúo de la maquinaria, equipo de deporte, servicios y demás, pero no hacen parte del equipo de oficina o transporte usado por la entidad. Seguimos con el equipo de transporte, los cuales son los costos de equipo automotor o de rodamiento que forman parte de la entidad. Seguimos con los muebles y equipos de oficina, los cuales son elementos mecánicos, electrónicos, eléctricos que forman parte de los equipos para el funcionamiento de la oficina. Enseguida tenemos los bienes inmuebles, los cuales se clasifican en dos partes. En primer lugar tenemos edificios e instalaciones, en los cuales se habla del costo y el avalúo de los edificios, bodegas y otras instalaciones en propiedad de la entidad, esto sin tener en cuenta los derechos de las líneas telefónicas y de celular. Seguimos con los terrenos, los cuales son el valor de los predios de propiedad de la entidad, adquiridos bajo cualquier título. Siguiendo con los bienes tangibles, debemos tener en cuenta que se dividen en grupos mayores. En primer lugar, tenemos los elementos de consumo. Se comprende como los bienes que se consumen por su primer uso o a agregarlos a algún otro elemento y pierden su independencia y pasa a ser parte de otro elemento. Su registro lo hace el responsable del almacén o quien haga sus veces. Y los elementos de consumo permanecen en el depósito o el almacén de las diferentes bodegas de la entidad para después hacer su respectiva entrega. Continuamos ahora con los elementos devolutivos, los cuales son aquellos bienes que no se consumen por su primer uso, pero por tiempo y por razones naturales empiezan a deteriorarse. Son registrados por el almacenista o el servidor que se designa para dicha tarea ante el sistema de información de inventarios de la entidad. Estos elementos permanecen en el depósito o en el almacén de la entidad para su posterior entrega y el responsable pues es este mismo almacenista. Seguimos con los bienes inmuebles. Forman parte de aquellos bienes que no pueden transportarse de un lugar a otro sin que estos se destruyan o se deterioren. El registro se hace por medio del registro contable de ingreso y su ubicación está establecida en el archivo centrado en los bienes de propiedad de la entidad en uso, así como aquellos recibidos en arrendamiento o dación de pago. Seguimos con los bienes intangibles. Los bienes intangibles adquiridos o desarrollados por la entidad con objeto de facilitar o mejorar o perfeccionar las operaciones de la entidad. En primer lugar tenemos el software y las licencias. Los bienes como el software y las licencias se contabilizan en el plan general de contabilidad y el software se registra como el grupo de otros activos integrales de la entidad. Luego el registro del software o la licencia quedan a nombre del director de informática y desarrollo y este es el quien los custodia, administra e instala. Pasamos a la segunda clasificación, la cual es según su uso. Entonces, según su uso se clasifican en devolutivos en almacén o en servicio. Entonces, los devolutivos en depósito son el conjunto de bienes devolutivos utilizables tanto nuevos como usados que se encuentran en el almacén o las bodegas. Se debe tener presente que el responsable del almacén es quien se encarga de la administración física por medio del registro de bienes del depósito. Enseguida tenemos solo los elementos devolutivos en servicio, los cuales son el conjunto de bienes asignados a cada funcionario, contratista o pasante para el cumplimiento de sus labores al interior de la entidad. El servidor público responsable del almacén mantiene el registro individual y por dependencia de los diferentes bienes devolutivos en servicio conforme a la entidad. Por último, pasamos a los bienes clasificados según su estado de utilización. Entonces, se debe tener en cuenta que se refiere al grado de utilización que es posible hacerse con estos bienes y se clasifican como bienes servibles o inservibles dependiendo de su estado de conservación. Se dividen entonces, en primer lugar, tenemos los bienes servibles, conformados por aquellos bienes que se encuentran en buenas condiciones, pero no son requeridos para el uso de la entidad, debido a que entre sus actividades no son necesarios. Enseguida tenemos los bienes inservibles u obsoletos, que se refiere a los bienes que por cualquier razón no presten servicio a la entidad y que no puedan ser recuperados ni objeto de comercialización, o aquellos bienes a los que no se les da ningún tipo de uso por su estado de antigüedad o por su alto costo de mantenimiento. La información presente fue sacada de la Superintendencia de Sociedad.